Ministerios Ebenecer presenta la Biblia, palabra infalible, desde el Auditorium de Iglesia de Cristo Ebenecer, Zona 5, Ciudad de Guatemala. No todos te conocen, hermano. Amén. Gracias a Dios. Amén. Dios te bendiga. Hermano, que Dios le bendiga y les agradezco, hermano, si toman su lugar. Pidámosle a Dios que nos ayude, hermano. ¿Le parece bien? Y digámosle, Señor, aquí estamos. Ayúdanos, por favor, bendito te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Y permite, Señor, que podamos expresar un pensamiento que bendiga a tus hijos, Dios. Una palabra, Dios, que traiga consuelo, que edifique, que sea el sustento que su alma necesita, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y gracias, amado Rey, por la obra hermosa que haces en cada uno de los que estás aquí y en nosotros, Dios. Danos, Señor, palabra que sea un rema de Dios para edificarlos y permite que sea, Señor, la semilla preciosa que entre a su corazón y haga la obra, Dios, para la cual tú le envías, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, que Dios le bendiga y de verdad le agradezco mucho al apóstol el privilegio que nos da a nosotros de estar aquí. Viera qué bonito es estar aquí, hermano. Yo muchas veces estoy allá, hoy gran privilegio estar acá. Pero mire, déjeme que le cuente ahí, ya vio usted, le vamos a hablar un poco de los órganos de una situación que aparece allí. Y precisamente una de las cosas que aparecen en la Biblia es esto, mire, lo que quiero explicarle es Romanos capítulo 8, verso 29, donde dice precisamente que usted y yo vamos a ser conformados, es decir, nos harán de una forma semejante. ¿A quién? Al Hijo, a la imagen del Hijo, a de Jesucristo. Hermano, porque usted y yo, esa es la meta que debemos de tener. Su meta no es muy corta, es altísima. Pero recuerde que hay una promesa. La promesa de Dios es: todo lo puedo. ¿En quién? En Cristo que me fortalece. Entonces, mire, parte de las cosas que Dios va a hacer obviamente es trabajar en su vida y en su alma. Pero entonces, mire, yo le quiero hablar un poquito de eso y por eso le ponía cambio de órganos, porque a veces Dios tiene que trabajar en su vida y en la mía. Y una de las formas sencillas en las que Él tiene que trabajar, por supuesto, hermano, les repito, es hacernos similar a Él. Pero ¿cómo lo va a hacer? De alguna manera usted puede ver que la Biblia nos da, aunque hay muchas cosas que Dios va haciendo nuevas en su vida y en nosotros, en su vida y en la mía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se habla precisamente de que, por ejemplo, usted va a tener espíritu nuevo, corazón nuevo, es nueva criatura, nueva creación, es un nuevo hombre y otras situaciones más que obviamente son importantes. Pero entonces fíjese, hermano, que si Dios quiere hacer un trabajo, quiere cambiar algunos aspectos que hay en su vida y hay en la mía. Y de eso es lo que quiero empezar a introducirme para explicarle lo que ocurre. Mire, cuando usted y yo empezamos a revisar la Biblia, nos damos cuenta de algo que es muy importante. Y es el hecho que en algún momento viene Dios, le voy a decir, en Mateo capítulo 13, verso 14 y 15, habla de tres elementos que son fundamentales. Mire, recuerde que en Mateo 13, primero viene Jesús y explica la parábola del sembrador. Cuando se va con los discípulos a solas, Señor, ¿por qué les hablas en parábolas? Porque a ellos no les es dado el conocer los misterios del reino, no a todos. Entonces, ¿por qué no podían conocer los misterios del reino? Bien fácil, porque mire, ahí tienen 13 elementos. Oídos tienen, corazón y tienen ojos. Y lo primero que dice es que tienen oídos, pero dice, nunca van a entender. Mire, no pueden recibir la palabra del reino porque no pueden entender. ¿Por qué? Porque tienen un problema en el oído. Y esa es parte de lo que Dios tiene que cambiar en su vida y en la mía también. Ahora, ¿por qué? Porque le repito, mire, no solo es esta faceta, mire, ese es Nuevo Testamento, pero cuando usted lo ve, el complemento en el Antiguo Testamento, hermano, nos damos cuenta de algo que es importante. Fíjese que viene el hombre de Dios, Moisés, y les empieza a explicar lo mismo. Dice, mire, ustedes se recuerdan todo lo que el Señor hizo delante de sus ojos. Muy bien. ¿Qué vieron ustedes? 1, las pruebas. 2, señales. 3, maravillas. Usted se recuerda que las señales son de 3 tipos. En Egipto,
desierto, Canaán. Moisés fue el hombre enviado por Dios y ellos vieron las plagas. ¿Se recuerda? Ahí vamos muy bien todos. Pero vinieron ellos, miraban lo que ocurría ahí. La segunda etapa, el desierto. En el desierto, ¿qué pasó? Lo primero que vieron, los egipcios. ¿Qué pasó? Se abrió el mar. El agua estaba amarga, se las endulzaban. No había que comer, el maná. Tenían calor, la nube. Estaba oscuro, la columna de fuego. Tenían sed, la roca. Señales en el desierto. Porque cuando usted y yo, aunque estemos pasando la etapa difícil, la prueba, hermano, no está solo. Dios siempre tiene un sustento para usted y para mí. Es de las bendiciones que tenemos, mire, hermano. Es donde nos gozamos de eso. Porque la promesa es esta: te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso es lo que nunca tenemos que olvidar. Pero entonces, mire, vienen ellos, se dieron cuenta de eso. ¿Y qué ocurrió? Mire, lamentablemente dice que vieron sus ojos. ¿Qué ocurre? Tenían un corazón que no entendía, y tenían oídos y no oían tampoco. Entonces, fíjese, las dos situaciones se las resumí yo en esto. Porque, mire, tienen corazón, tienen ojos y tienen oídos. Y con el corazón y con los oídos no entienden. Ahora, ¿por qué? Porque había que cambiar eso. Mire, un problema grande. Déjeme que le cuente. Tengo mi amigo, hace muchos años me contó él parte de su vida. En alguna época, él no era cristiano, y dice que en una situación le dispararon. Y le dispararon varias veces. En el saco le quedaron los hoyos en la camisa y la camiseta, y aún en la piel quedó marcado. Y no entró ni una bala. Y no era cristiano. ¿Sabe qué dijo? ¡Qué suerte la mía! Hermano, qué suerte, esa no era suerte. Pero cuando llegó a Cristo se dio cuenta, porque ahí sí pudo entender. Mire, hermano, por eso lo primero es que dice la fe viene, ¿por qué? El oír. El problema está de que a veces la gente no puede entender porque tiene un problema en el oído. ¿Y qué hay que hacer? Exacto, hay que trabajar en el oído. ¿Qué otra faceta hay que hacer? El corazón, porque si el corazón no entiende, hermano, dice la fe viene por el oír, muy bien, ya está bien el oído. Ahora, ¿dónde va a atesorar eso? En su corazón. ¿Qué hacía María cuando hablaban las cosas de Jesús desde que era pequeño? Atesoraba todo en su corazón. Y después dice el apóstol, de la abundancia del corazón. Mire, hermano, por eso cuando uno ve las cosas, lo puede explicar con facilidad. Con mucha facilidad, porque entendió. Y le repito, es parte de los elementos fundamentales en la vida suya y en la vida mía. Porque ahora viene usted y lo que necesita prácticamente es eso, saber que Dios va a trabajar. Pero como le repito, si va a cambiar órganos, lo primero que tiene que hacer es evaluar cómo está efectivamente lo básico: oído, corazón y vista. Aunque recuerde que la Biblia dice que usted y yo, por fe, andamos, no por vista. Mire, hermano, lo fundamental que es. Porque resulta que si usted camina en base a lo que ve, hermano, nos va a ir mal. Porque de repente ya no miramos camino. Y resulta que Dios hará sendas donde no había ningún camino, ¿verdad? Donde había una situación delicada, va por el valle de lágrimas. Mire, la transformación, la bendición que Dios nos da. Pero entonces, mire, déjeme que le cuente, porque mire, cuando usted empieza a revisar la Biblia, miramos ahí un hombre, Saúl. Fíjese que Saúl tenía una característica. Ahí dice dos situaciones: uno, que era joven; dos, que era hermoso. Solo miremos esa, porque dice que era joven. Ahora viene Dios y va a trabajar con el pueblo de Israel. Israel, si usted se recuerda, hizo algo, se comparó con el resto de naciones. Usted sabe que en la comparación en la Biblia hay tres en el Nuevo Testamento. Una es precisamente la palabra homoío, que de donde sale aquella palabra homogenizar, que se utiliza con la leche. Homogenizar es de hacer del mismo género. Entonces, ¿qué hicieron los del pueblo de Israel? Allá tienen al faraón. Aquellos tienen rey, aquellos tienen reina, y cada quien tenía, y nosotros no tenemos a nadie. Entonces le hablaron a Samuel
y querían ser como los demás pueblos. Al final Samuel le dolió, habló con el Señor, no te preocupes, le dijo, no te desecharon a ti por juez, me desecharon a mí, le dice Dios, por rey de ellos. Y les puso a Saúl. Pero como Saúl dice ahí, era un bachur, mire, era un hombre que obviamente había destacado, pero no había madurado. En ese momento, cuando llegó a ser rey, este hombre Saúl tenía 30 años, es el capítulo 10 lo dice, 30 años, fíjese. Entonces, ¿qué pasó? Hay que hacer un cambio. Y el cambio llegó con el profeta Samuel, que cuando llegó dijo, Dios, mira, ahí viene el hombre que te dije, le escribió, le dio los alimentos, le dio la palabra y todo lo que había que hacer. Entonces después de eso, dice precisamente que cuando todo eso se cumplía, serás mudado en otro hombre. Y precisamente dice que cuando se despidieron, le dio la espalda Saúl al profeta Samuel, ¿y qué pasó? Dios le mudó el corazón. Mire, para hacerlo capaz, un corazón para que pudiera entender y para que pudiera aplicar las cosas. Ahora mire una cuestión, porque ¿por qué empezó con ese cambio? Porque mire hermano, hay un punto que usted tiene que recordar. No es lo mismo un joven soltero que no ha madurado a un hombre que ya llegó a la madurez. Miremos un ejemplo. Ahí hay dos hombres que van un día a orar al templo. Juan iba a ir a la iglesia, ¿a quién le pedía permiso? Al papá o a la mamá. Recuerde que él era soltero, era joven. Se habla como de unos 17 años. ¿Y a quién acompañaba? Hermanos, eso está en la Biblia. El libro de los Hechos. Un día iban Pedro y Juan al templo a orar. Y encontraron a aquel hombre que pedía dinero, ¿se recuerdan? Ahí sí, ¿verdad, hermano? Entonces dice, no tengo oro, no tengo plata. Así lo dijo el apóstol Pedro, ¿verdad, hermano? Pero entonces vean la situación, van dos juntos. Mire, uno, le repito, joven, el otro tenía madurez. Y lo que querían hacer con Saúl era madurarlo. Por eso se recuerda incluso cuando ellos dos van y dijeron, el cuerpo de Jesús no está en la tumba, salieron corriendo. Juan era jovencito, salió corriendo y llegó de primero, pero ¿qué hizo? Se asomó, no vio nada, se fue. El otro que llegó más tarde, agitado, no solo vio, entró y tocó incluso las vestiduras. Eso es lo que se esperaba de Saúl y por eso había que cambiarle el corazón. Pero fíjese que lamentablemente viene este hombre y ya le cambiaron el corazón, pero no cumplió las expectativas que se quería de él. Y entonces, hermano, mire, yo le tengo que hablar porque a veces hay órganos que hay que trabajar. Y dentro de esos aspectos, déjeme que le cuente lo que dice ahí los trasplantes. En esto hay 3 ejemplos. Eso usted lo puede revisar en la enciclopedia. Dice uno autotrasplante o ese autoinjerto, donde una persona tuvo un accidente, le quitaron piel, por ejemplo, la pierna y se la ponen aquí. Es entre esa misma persona. La segunda es cuando viene alguien y donador y receptor son, por ejemplo, ahí habla de gemelos. La tercera, el homotrasplante, es precisamente cuando viene una persona y le dan prácticamente el órgano de una persona distinta a él. Puede ser alguien que falleció. Ahí le voy a explicarle algunas de esas cuestiones. Y entonces fíjese que uno lo ve en este caso. Mire, este es un ejemplo que aparece no en la Biblia, en internet. Hermano, ahí dice una situación curiosa, porque mire, este muchacho que está ahí con corbatín no venía a la Santa Cena, ese saber dónde andaba, y tuvo un problema y le dispararon en la cara y lo dejaron como aparece en la segunda foto, pero le hicieron un trasplante, quedó feito, le pusieron un trasplante, le pusieron un rostro nuevo de alguien que había fallecido. Ese es el tercer tipo de trasplante. Así que mire, hermano, hay esperanza que hay uno feito por aquí, ¿verdad? Si usted lo conoce ahí. Ahora si usted mire, como usted no es envidioso, si lo ve más bonito que usted, pregúntele dónde lo hizo él. Tal vez, no vaya a hacer eso, hermano. Pero entonces mire, hay una cuestión, porque ese es el otro tipo de trasplante. Y este, hermano, es el curioso, porque fíjese que este tipo de trasplante es precisamente el que ya se está usando una serie de situaciones. En este caso se habla de que usan válvulas
del corazón de un cochinito o un cerdo o marrano, como le digan los hermanos ahí donde se ubican. Pero fíjese, hermano, eso ya se puede hacer. Y una de las cosas que hablan precisamente es esto, que el trasplante de órganos de animales en humanos está mucho más cerca. Y eso se ve bueno, aparentemente. Ahora, ¿por qué? Porque la gente dice, hay necesidad, no hay corazones suficientes, no hay tal cosa suficiente para la gente que está muy enferma. Sí, pero usted se recuerda que el apóstol hace algún tiempo nos habló de cómo ¿cómo se llama? Transfusión de sangre, lo que genera y los problemas que puede traer en el alma de una persona. Si usted se recuerda, en el libro de Génesis, capítulo 1, habla precisamente, y la Biblia, creo que las 60 y las Américas dicen que lo capítulo 1, verso 21 y 30, dice es un ser viviente. Pero usted agarra la versión antigua, agarra, por ejemplo, la Biblia Pratt, lo hablan como alma viviente, hablando de los animales. Entonces fíjese que hay una situación curiosa, porque ahora ¿qué ocurre en ese sentido? Viene una persona y le están poniendo algo extraño a su cuerpo. Pero fíjese que lo que los científicos dicen es que, por ejemplo, ya hicieron, ahí habla de que agarraron un monito y le hicieron todo lo que ellos hacen por medio de ingeniería genética, lo modificaron y le pusieron el corazón de un cerdo a un monito. Mire la cuestión. Y ya de ahí dice, por ejemplo, de que agarran el caso de los cerdos, dice que quitaron 62, en ese momento eran 62 retrovirales que chocaban contra el cuerpo humano. Y los fueron modificando y ahora es mucho más fácil. Mire, hermano. Y esos son cambios. ¿Por qué le digo? Porque el apóstol nos hablaba de la sangre. Y de eso le voy a hablar en un momentito, solo déjeme que le cuente. Porque mire, está mucho más fácil el trasplante. Y aquí dice un paso hacia el cultivo, en cerdos. Entonces, mire, hermano, la gente solamente ve eso y hay trasplante, pero esto es lo que está haciendo el ser humano actualmente. ¿Por qué le digo esto? Porque mire, una de las cuestiones fundamentales está de que usted y yo lo miramos así, pero hermano, hay un punto y de esto, aquí es donde yo quiero empezar a explicarle un poquito, porque ¿sabe qué ocurre? En algún momento, tanto usted como yo, agarramos, hermano, una información y qué bien, pero regreso una vez al punto que el apóstol nos decía, una transfusión es la sangre de otra persona. Y fíjese que esto habla hay una teoría, le llaman ellos, de la memoria de las células, donde por ejemplo una célula dice que puede tener ahí dentro de las cuestiones recuerdos, los gustos, las preferencias que tenía una persona. Y cuando por ejemplo le hicieron le tomaron la sangre a este y se lo pusieron al otro, va parte de su genética. Mire lo serio que es a nivel humano. Pero entonces, hermano, venimos nosotros porque ahora tenemos que considerar algunas situaciones. Porque si como ellos dicen, la teoría, y lo han documentado con más de 20 años, dice que eso, hermano, se da cuando ellos han investigado después de esto. Mire, por ejemplo, aquí hay una joven que se llamaba Silvia. Y dice, ella incluso sacó un libro, Un cambio de corazón, una memoria. Y ella empieza a contar cómo ella le hicieron un trasplante de corazón, lo que ocurrió en su vida, todo iba bien. Pero dice que después de eso le ocurrió algo, que después le empezó a gustar la cerveza, el pollo y el chile verde. A ella no le gustaba. Pero dice que la persona de quien era el corazón, a ese sí le gustaba. La memoria. Que le repito, en las células dice que está. La otra situación que aquí dice, fíjese que hay un hombre que nació con problemas de nacimiento de corazón y a los 38 años le pusieron el corazón de un ciclista. Tuvo un accidente, el que iba en bicicleta, se murió y le agarraron el corazón a se lo pusieron a él. Ya cuando se recuperó, después de la operación, él dice que lo primero que pidió fue una bicicleta. Y empezó a organizar incluso eventos para cosas de ciclismo. ¿Por qué? Porque le gustaba. Mire, es curioso. Porque fíjese que cuando viene una mujer dice que le dieron precisamente trasplante de corazón. Y cuando le enseñaron las fotos de la persona que le habían dado el corazón y rápidamente dice ella,
lo reconoció. Dice que ya sabía su nombre, incluso como ese era músico, dice que le empezaron a decir la música que él tenía, que era de él, empezaba, y cuando ella empezaba a escuchar algo, ella terminaba las frases porque ya sabía las canciones. La memoria genética. Curiosa la cuestión, ¿verdad? Y de ahí dice que hasta le gustó la música. Pero entonces fíjese que mire, es curioso, porque está ese otro libro, El Código del Corazón. Eso lo puede comprar los libros usted, si quiere. Pero entonces, ¿sabe qué es lo que pasa? Cuenta de una niña, dice era de 10 años y la mataron. Agarraron su corazón, se lo pusieron a una niña de 8. Y después de eso, la niña, cuando ya estaba bien de salud, empezó a tener sueños y pesadillas, y la llevaron con el psicólogo especialista, no sé qué era. Y la llevaron y empezaron a investigar qué eran los sueños. Y en todo eso ella contaba, miraba una persecución, miraba cómo en algún momento la tomaba una persona, lo que habían hablado, a dónde la llevó, cómo la había matado a la otra persona, todo. Dónde había escondido incluso el arma. Y eso lo documentaron, lo presentaron a la policía y efectivamente así fue. Y así agarraron al asesino. La memoria genética. Fíjese, eso está bonito aparentemente en lo científico, pero mire, como a mí me corresponde explicarle un poquito más, eso, hermano, es donde usted tiene que evaluar. Porque si eso afecta en algún momento, le repito lo que está documentado científicamente. Ahora mire Proverbios, ¿qué dice? Ahí hay un hombre que es malo. ¿Y cuál es el problema de él? Su corazón medita violencia. Piense usted de esa situación, de que a alguien le hicieron un trasplante de corazón y le pusieron un corazón lleno de violencia. ¿Qué va a ocurrir? El hombre que era igual que Moisés, el segundo más manso de toda la tierra, le ponen ese corazón. Hermano, ¿no será que va a tener problemas? Mire, por eso recuerde que cuando usted y yo vamos al médico y en algún momento, si a usted le tienen que hacer una operación, hermano, es importante que uno sea cubierto y sea bendecido antes de ir a eso. Porque uno no sabe ni qué le van a hacer. Mi amigo médico me decía, mira, decía, él trabajaba en un hospital nacional. Y cuando sabían que alguien era de esas religiones que no aceptan transfusiones de sangre, ni le preguntaban, solo le metían lo que querían y ya. Porque ya sabían que era problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted y yo estamos aquí, usted no sabe qué le hicieron mientras está uno ahí, prácticamente dormido. Pero y eso le repito, ¿y eso qué dirá? Pues mire, un hombre que es malo y tiene un corazón con violencia y se lo trasladan a alguien más, obviamente eso nos va a causar problemas. Bueno, al que lo tiene. Pero ahora si usted y yo somos cristianos, hermano, otra vez tenemos que empezar a luchar. Porque usted ya había vencido una serie de áreas. Le hicieron una transfusión, le cambiaron un órgano, hermano, otra vez a batallar, porque le repito lo que habla la memoria. La memoria que está en cada una de las células. Y que por supuesto hay que cambiar. Pero mire, ese le digo un hombre malo y un corazón. Mire, esta cuestión es curiosa, porque le repito, mire, la influencia que nosotros miramos está así. La fácil es, en este caso habla de un hombre que le trasladaron el corazón de otro varón y un año después llegó a agradecer a la familia de ellas, conoció a la viuda, se enamoró y se volvió a casar con la viuda. Hermano, mire, ahí otro día le cuento lo que dijo mi esposa de eso, porque dice, ¿quién se quiere volver a casar? No se comete el error 2 veces, dijo alguien por ahí, ¿verdad? Así que no, espero que usted no sea así, ¿verdad? No, una para toda la vida, amén. Fíjese, el otro es le repito, porque aquí decía el corazón de un hombre malo, pero aquí le pusieron a un corazón de un hombre que se había suicidado y tuvo el corazón y estuvo viviendo y 13 años después se mató de la misma manera. Esa es la cuestión. Le repito, eso está documentado. Pero entonces, mire, déjeme que le cuente un poquito. Ahorita le hablo del aspecto bíblico, solo déjeme que mire, ese es el primer trasplante de corazón hace más de 50 años. Y hermano, cuando uno ve esa situación, dice, qué bonito hicieron. Mire, ahí está la foto de los dos. Era una mujer que falleció y le dieron el corazón a un varón. Pero entonces, ¿sabe qué ocurre? Todo salió bien. Y él tenía buen corazón para vivir muchos años.
pero a los 18 días se murió de un problema en los pulmones. ¿Y eso qué dirá usted? Mire, lo que ocurre es que en primer lugar usted tiene que recordar Salmo 139, verso 16. En tu libro fueron escritos los días que me fueron dados. ¿Qué dice? Sin faltar ninguno de ellos. A veces la gente quiere prolongar la vida, pero lo que tenemos que hacer es averiguar qué dice Dios. Porque usted tiene un tiempo de vida y recuerde que con algunas cosas, honrando padre y madre, por ejemplo, prolonga. Haciendo otras cosas, acorta. Depende, si usted le programaron, digamos, 80 años a una persona, los puede llegar a mucho más. O le llegaban a 80 y le bajó a 40. Mire lo serio que es. Y recuerde que otro elemento fundamental en esto, para morir no es requisito estar enfermo. Eso lo vio usted, lee un periódico, un accidente de tránsito, un asalto, lo que sea, y falleció el hombre más sano del país. Así que usted y yo dependemos de Dios. Eso es lo fundamental. Pero entonces déjeme que le cuente esto, porque mire, ahora viene Dios y empieza a trabajar en la vida de otro hombre. Eso lo conoce usted muy bien, Nabucodonosor. ¿Qué pasó con este hombre? Dios lo había trabajado muy bien, pero le dio, recuerde que él tuvo aquel sueño donde vio algo tan lindo, tan asustante, tan no sé qué, miraba él, que se le olvidó. Impresionado, y era la imagen, que era oro, plata, bronce, hierro, y los pies de hierro y de barro. Y vino Daniel y le dice, el de la parte de oro, eres tú. Dios te dio todos los reinos, y le dio de todo. Le habló. Pero entonces vino este hombre, después tuvo el sueño del árbol que crecía y que dice en la copa del árbol todas las aves del mundo del cielo llegaban y ahí anidaban, entonces era él. Pero lamentablemente él tenía problemas, se volvió orgulloso. Entonces fíjese que cuando vino Daniel dijo, mira, haz esto, haz lo otro, y efectivamente, mire, aguantó un año. Un orgulloso aguantó un año para no ser así, hasta que de repente un día salió y recuerde de las 7 maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia. Y él solo se puso, no sé, así se puso. Y no es esta la Babilonia que yo construí para mí, dijo él, mi gloria. Y pum, le llegó la palabra y le cambiaron el corazón de hombre y le tiraron corazón de bestia. Mire, eso es lo que hace Dios. Les repito, lo hace de forma positiva y en este caso de forma negativa. Ahora había la cuestión, porque recuerde, usted y yo tenemos espíritu, alma y cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora hay una cuestión, porque Dios busca adoradores. Para tener comunión con Dios, su espíritu debe estar vivo, activo. Por eso es necesario nacer de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con una persona? Está en comunión con Dios, todo bonito, pero de repente hay otra cuestión. Viene una persona por alguna situación, lo alcanzó el pecado, perdió su comunión con Dios porque el pecado nos aleja de Dios. Ahora, ¿cómo quedó? Otra vez, era espíritu adormecido, nuevamente está lejos de la comunión de Dios, solo le quedó el alma y le quedó el cuerpo. Pero entonces, si le repito, Génesis 1 dice que efectivamente los animales se les dice almas vivientes. En la versión Prat, la Biblia antigua, lo puede leer usted. Pero entonces, mire hermano, ¿qué pasó con un hombre? Hay dos opciones. En primer lugar, le quitaron eso y quedó en condición animal, en una faceta. La otra, ¿sabe cuál es? Proverbios capítulo 6 dice que hay un hombre, efectivamente es un pecador, su espíritu está apagado. Pero ¿qué lo gobierna? El alma. Y dice que la mujer ramera, ¿qué anda buscando? ¿Qué quiere cazar? La preciosa alma del varón. Entonces viene él y cayó en pecado. Su espíritu apagado, le tomaron el alma, queda en calidad de bestia. Mire a dónde llega esa persona. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque mire, una persona se puede degradar, pero aún así hay misericordia de Dios. Eso es lo que usted nunca debe de olvidar, que hermano, la promesa de Dios al pueblo de Israel es que aunque vayan a los confines de la tierra, si se arrepienten y buscan de Dios, de ahí los traeré y regresarían ¿a dónde? A Israel nuevamente.
Por eso usted ve la restauración con Esdras, con Nehemías y con Ageo. La promesa se estaba cumpliendo ahí. Y eso es lo que nosotros tenemos que confiar, hermano, porque si usted y yo tenemos un familiar que lamentablemente se alejó, hay promesa de Dios todavía para ellos. Por eso el renuevo, hermano, es fundamental para usted y para mí. Porque decía el apóstol, el año de los hijos, hermano, los hijos que tienen que volver y que los vamos a ver una vez más, postrados alabando a Dios. Pero entonces, mire, hay una cuestión, porque Ezequiel habla de esa faceta. Mire, a Nabucodonosor le cambiaron el corazón, involucionó. Pero en el caso suyo y mío, nos dan un nuevo corazón. ¿Y qué es lo que dice precisamente? Le darán un corazón de carne. Y la carta a los hebreos también lo dice así, que un corazón de carne donde escribirán las leyes en nuestro corazón. Ahora les recuerdo, la memoria genética se hablaba de que eso traía recuerdos de cosas de otro ser humano. En el caso nuestro, mire hermano, Dios nos está dando un corazón nuevo. ¿Y qué es lo que está haciendo? Dice ese salmo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Mire hermano, la memoria genética que Dios le pone en el corazón cuando nos lo cambia, es que a veces yo quiero hacer algo y llega el rema de Dios. Eso no está bien. Mire la bendición que nos hayan cambiado el corazón. Porque entonces, hermano, usted ya aprende a reconocer los límites que tiene y ya sabe qué cosas no están bien. Esa es la bendición que tenemos ahora, porque es lo que Dios hizo. Fíjese, la otra situación, dice ahí, viene Él y dice, pondré dentro de vosotros, ¿qué? Mi espíritu. Ahora viene el Señor, le repito, usted sí tiene el aliento de vida. Y la vida biológica, la existencial. Pero ahora viene Dios, que ahora que nacimos de nuevo, hermano, puso y ustedes también templo y morada del Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace? Mire, nos ponen una vez más algo distinto, algo que le pertenece a Dios y que lo que trae la memoria genética de Dios para que usted, hermano, se recuerde los elementos que son de Dios. Como por ejemplo, ahí dice, ve, haré que andéis en mis estatutos, que guarden mis preceptos y que los pongan por obra. ¿Cómo es eso? Recuerda Apocalipsis capítulo 1, bienaventurado el que lee, bienaventurados los que oyen, y 3, bienaventurado aquel que pone en práctica, el que lee, el que oye y los que guardan la palabra de esta profecía. Hermano, mire, para eso nos dieron esto, para eso, porque entonces usted no será solamente oidor, sino será siempre hacedor de la palabra. Esa es la bendición que Dios nos está dando. Porque mire hermano, si fuera por nuestras propias fuerzas, no podemos. Nadie podría. Lo que Dios quiere hacer en su vida y en la mía es trabajar precisamente, porque entonces no os dejaré solos, dijo el Señor. Esa era la promesa. La promesa es el Consolador. Vendrá. Y mire, ahí hay solo 5 funciones. Son 7 del Espíritu Santo que nos enseñará las cosas, que nos hará recordar lo que Él dijo, que dice, nos guiará a toda verdad. Hablará lo que oiga y nos hará saber lo que habrá de venir. Mire hermano, una de las cosas, nos recuerda lo que Jesucristo dijo. Hablemos lo pasado, lo presente y de último dice, nos hará saber lo que ha de venir. Entonces la Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Mire hermano, una de las facetas que Dios hace precisamente es que nos prepara conociendo Jesucristo, sabiendo de dónde venía y hacia dónde iba, enfiló su rostro a Jerusalén. Porque conocía el futuro, conocía las glorias que vendrían, una de esas es usted. Uno de los elementos fundamentales que nos da su espíritu es porque dice, usted dice, entonces nos hará saber lo que ha de venir. Usted está preparado para el encuentro con Jesucristo. Hermano, porque nosotros no somos como los que andan en tinieblas, para que el día os sorprenda, dice la Biblia, ¿verdad hermano? Al contrario, usted estará preparado. ¿Para qué? Porque un día nos encontraremos con el Señor. Lo lindo es esto que le repito, viene el Señor y está trabajando tanto en su vida como en la mía, y es lo que necesitamos en algún momento. Mire la otra cuestión, el Espíritu de Jesucristo. ¿Qué está haciendo? Dice,
habita en nosotros, vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿Qué es lo que está haciendo? Nos está preparando. Porque mire, hermano, viene el Señor y tiene que trabajar las tres facetas en usted, en espíritu, en alma y en cuerpo. Así dice Tesalonicenses, que tenemos que ser hallados irreprensibles. ¿Se recuerda? Ahora, ¿qué es lo que está haciendo el Señor? Nos está trabajando. Romanos 6, el apóstol Pablo, Romanos 6, 7 y 8. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él miraba la condición mala. Después decía, las cosas que quiero hacer, no las puedo hacer. Y las que no deseo hacer, termino haciendo. Y al final es liberado de esa condición. Romanos 8. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? Mire, hermano, viene Dios y nos empieza a preparar. ¿Por qué? Porque lo que antes era un deleite para su alma y para su cuerpo, hermano, poco a poco lo fuimos desechando. Ahora, ¿por qué? Porque mire, hay una bendición. Ahora que está Cristo, que habita en nosotros, ¿qué es lo que está haciendo? Está cambiando la prioridad. ¿Por qué? Porque les repito, la influencia de Dios es mayor cada día en nosotros. Por eso aquel hombre decía, es necesario que Él crezca, Jesucristo, y que yo, ¿qué decía Juan? Cada día más pequeño. Y eso es lo que decía. Y Pablo lo dice de dos formas. Uno, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué dice? Ya no vivo yo. Entonces, mire, ¿qué es lo que pasó? Él entendió que él tiene que morir a sí mismo y que Cristo sea mayor. Y ahora que está en eso, Romanos 12:2 dice, usted y yo, ¿qué vamos a hacer? A renovar el entendimiento para conocer que la voluntad de Dios, la buena, la agradable y la perfecta. Las tres facetas, pero ¿quién es el que pondrá el querer como el hacer? Dios mismo. Hermano, vamos a ser guiados. Esa es una de las grandes bendiciones que usted y yo tenemos, fíjese, hermano, porque entonces le repito, usted, hermano, estará preparado. Mire la otra cuestión, porque ahora viene 1 Corintios, lo dice así, ¿quién conoció la mente del Señor? Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora mire, ¿qué le quitaron a usted? Su manera de pensar. ¿Y cómo debe pensar? Como piensa Jesucristo. Por eso le repito, tiene que conocer la voluntad de Dios. Porque si conocemos la voluntad de Dios, es fácil, hermano. La cuestión es, ¿cómo pensaría Jesucristo de tal situación? ¿Qué hizo Jesús en tal caso? Mire, hermano, ¿se recuerda aquella mujer que la llevaron? Mira, Señor, la encontramos en el hecho mismo de adulterio. Y la ley dice, hay que matarla a pedradas. ¿Tú qué dices? ¿Y qué hizo Jesús? Miraba a este, escribía en tierra. Miraba al otro, escribía. Y dice que del más viejo al más joven, todos se fueron alejando. Hasta que de repente, solo Jesús y la mujer. ¿Y qué pasó con los que te acusaban? Ninguno está. Sí, porque ellos estaban igual o peor tal vez. Entonces, ¿qué pasó? Vete. Yo no te condeno. Vete y no peques más, le dijo. Mire la diferencia grande que hay, hermano. Entonces, ¿para qué le sirve eso a usted? Para que usted piense como Jesucristo. Ahora, ¿por qué? Porque ahora usted tiene que enfrentar situaciones. Y usted estaría dispuesto a perdonar como lo hizo Jesús. Mire, para eso nos dan la mente de Cristo. Para que usted piense lo que es lo correcto, lo buen nombre, lo digno, todo. Pero mire, necesitamos eso, hermano. Mire lo que Dios quiere hacer, la transformación en su vida y en la mía. Mire, por eso se recuerda, aquel hombre, un día, ¡he ahí el Cordero de Dios! Juan el Bautista. Muy bien, pero cuando está en la cárcel, ¿qué mandó a preguntar? ¿Eres tú o esperaremos a otros? No tenía la mente de Cristo. ¿Cuál era la solución con este hombre? Fácil, le quitamos la cabeza. La mente de Cristo. Pedro igual, hermano. Mire, Jesús 11 veces dijo, es necesario que el Hijo del Hombre esté entregado en manos de los gentiles. Y después dice, pero al tercer día resucitaré. Mire, le está diciendo. ¿Se recuerda cuando iban peleando en el camino los discípulos? Solo oyeron que Jesús iba a morir. La segunda parte, que iba a resucitar, ya no le pusieron atención. Y cada quien pensando quién era el mayor. Entonces viene Pedro en una de esas y dice, Señor, ¿cómo vas a morir? Nunca te acontezca. Y le empezó a hablar y le dijo, ¿sabes qué? Parece Satanás. Y le dijo, no piensas como piensa Dios.
Porque entonces, mire hermano, como piensa Dios es distinto a lo que usted y yo queremos. Porque usted ve despropósito en algo y la Biblia dice que todas las cosas cooperan para bien. Dice, esto es a los que aman a Dios. Pero como uno a veces lo que ve es solo el problema y no se da cuenta las consecuencias de eso. Si no, mire José, ¿cómo es posible que yo, que tenía los sueños de Dios y ahora esté aquí de esclavo en casa de Potifar? Y después, ¿cómo es posible que ahora que yo hasta era buen empleado con él me haya metido hasta la cárcel? ¿Por qué si no hice nada? Y si no hubiera llegado a la cárcel no conoce al copero, y si no conoce al copero nunca lo presentan con Faraón. Dios iba a cumplirlo todo, pero era parte del plan para él. Y cuando él encuentra a sus hermanos, le dice, mire, ustedes me vendieron, pero no se entristezcan. Yo entendí, dice él, que Dios me envió con anticipación para preservar la vida de todos ustedes. Pero mire, ¿quién lo hace? El que piensa como piensa Dios. Y eso es lo que usted necesita, hermano, que la mente de Cristo sea plenamente la que nos guíe en todo. Eso es lo que vamos necesitando. Pero mire, en la otra situación que le quiero hablar es precisamente esto, porque el apóstol Pedro lo dice así, que fuimos rescatados de la vana manera de vivir, que dice, heredamos. Ahí lo dice, heredamos. Y cuando habla de eso, hermano, le repito, dice que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo. Entonces, mire, hay un elemento fundamental en su vida y en la mía. ¿Cuál es el fundamento? El que tanto usted como yo, hermano, tenemos prácticamente, nos tomaron de algo porque Cristo hizo una ofrenda de sangre para que usted y yo fuéramos libres de eso. En primer lugar, hermano, mire, la vana manera de vivir. Le están rompiendo, lo rompen de su vida y lo rompen de la mía también. Mire, eso lo necesitamos. Ahora fíjese, ya llegó usted a esa etapa donde prácticamente se da cuenta de que con eso su vida cambia. Con eso, hermanos, somos liberados de situaciones. Y le repito, ahora regresemos a la memoria genética. ¿Qué es lo que va a pasar? Usted ya no tiene su propia sangre. Ustedes cada día que llega a la Santa Cena, ¿con qué es ministrado? Con la sangre de Cristo. ¿Y qué va a traer a su vida entonces, hermano? La memoria, los recuerdos de lo que Cristo es, lo que Él hace y las cosas que quiere hacer con su vida y con la mía. Mire la otra situación. Dice Efesios, que fuimos hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque antes, hermano, no teníamos esperanza. La sangre de Cristo nos da acceso al tercer cielo, a la habitación de Dios. Mire, hermano. Alguien que dice, esto no puedo, no se preocupe. La sangre de Cristo dice, nos hace aptos para toda buena obra. Así que no podemos decir eso porque dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece también, ¿verdad? Lo que en algún momento recuerda usted y yo. Pero mire, hermano, otro elemento importante, precisamente, fíjese, hermano, de que viene la Biblia a decir en el libro de los Hebreos. Dice que en el Antiguo Testamento era la sangre de los sacrificios, ¿verdad?, que se usaban para santificar, para la purificación de la carne, cuerpo y alma. Pero viene usted, dice, ¿cuánto más? Dice ahora, la sangre de Cristo, ¿qué hace? Purificará vuestra conciencia. Una de las cosas fundamentales que hace Jesucristo, hermano, a través de su sangre en su vida y en la mía, hermano, en la administración, es que nos purifica. Había un hombre que usted conoce, él mire, todo el mundo le tenía miedo. Sacaba arrastrada a la gente de sus casas, los hacía blasfemar, a otros los metía a la cárcel, a otros los mataba, dio su voto para que mataran a Esteban, Saulo de Tarso. Él era, hermano, ¿quién va a venir? Saulo de Tarso, se vaciaba la iglesia. Pero, hermano, viene el Señor, lo empieza a trabajar. Y cuando él dice más adelante, y saben que, y cuando él escribe, y lo peor dice él, ya conociendo la verdad de Dios, yo di mi voto para que mataran a Esteban. Tal vez todavía le causaba problemas en algún momento, pero después dice, yo sirvo al Señor con limpia conciencia. ¿Por qué? Porque una de las funciones que hace la sangre de Cristo, hermano, es que al purificar nuestra conciencia, usted no se va a sentir acusado. Errores cometemos. Fallamos todos, hermanos, pero la sangre de Cristo, hermano, si usted se acerca
nos limpia de todo pecado. Miren la bendición que hay. Eso es lo que usted y yo necesitamos en algún momento, fíjese, hermano. Y es de las cosas que le repito, usted no puede vivir de una manera incorrecta, hermano. No puede vivir bajo la acusación. No, si el acusador va a querer molestarlo, pero usted y yo no. No debemos de darle lugar, porque le repito, usted fue comprado con algo mucho más grande. Y hermano, errores. ¿Qué hacemos, verdad? Pero mire este otro. Lucas, ay Dios, es que ese es bonito, fíjese, hermano, porque Lucas dice, es cuando Jesucristo instituye la Santa Cena. Dice, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Muy bonito, ¿verdad? Pero San Juan lo amplía diciendo, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Y dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Entonces sabe uno de los elementos fundamentales. Le digo, a alguien, le repito, le cambiaron un órgano, le pusieron, si usted quiere, el riñón o el corazón de alguien más, y le llegaron hábitos. Pero ahora, ¿qué le van a poner a usted? Hermano, usted participa de la carne y de la sangre de Jesucristo. Entonces lo que tiene que hacer, le repito, es activar la memoria para que usted, hermano, constantemente se recuerde de la realidad de Dios, de que no olvide las promesas de Dios, que no olvide de dónde lo sacó y que sobre todo recuerde a dónde vamos, hermano. Eso es importante, porque si usted olvida eso, hermano, pierde la esperanza. Pablo dice, porque nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Usted sí la tiene, hermano. Y entonces le repito, parte de las cosas que usted y yo necesitamos es participar, porque entonces sabe en qué beneficio le trae. Unidad, va a permanecer. Hay gente que en algún momento se quiere alejar, pero mire, la definición para usted y para mí es la Santa Cena. Y mire, bueno, ya me queda poco tiempo, hermano, así que déjeme que le lea este texto nada más. La copa no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan no es la comunión del cuerpo. Una de las cosas fundamentales en su vida y en la mía, hermano, es que cuando usted participa, hermano, ¿de qué participamos? Muerte y resurrección. Juntamente con eso, el nuevo pacto, hermano, y el recuerdo que Dios está haciendo una obra en su vida. Entonces, ¿sabe qué es lo que necesitamos en algún momento, hermano? Es que usted y yo tengamos claro esto. En primer lugar, Jesucristo la instituyó para que usted se acerque más a Él. Para que entonces con la genética de Cristo que hemos aprendido durante muchas ocasiones, vengan los recuerdos de Dios y que usted, hermano, no tome decisiones de alejarse de Dios. Porque recuerde que en el caso de Judas solo le dieron un bocado y ya el Satanás había entrado en él. Pero en el caso nuestro, hermano, entra la bendición del cuerpo y la sangre de Cristo. Y lo que hace es que, hermano, si alguno estaba débil, ¿qué dice? Fuerte, estaba enfermo. Sanidad. Estaba débil, lo fortalecen. Y estaba próximo a dormir en el cementerio, le prolongan los días también, hermano. Miren la bendición que hay solo por participar ¿con qué? Con la Santa Cena. Entonces, mire, hermano, lamentablemente el tiempo se me terminó, así que solo le quiero hacer una invitación. ¿Usted se prepara para el encuentro con Cristo? Una de las maneras lindas de prepararse es la Santa Cena. Y es el hecho que venga Dios y que nos active su memoria para que entonces nosotros en cada faceta de nuestras vidas nos podamos recordar plenamente. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer entonces, hermano? Considerar. Por eso la Biblia dice, cuando os juntáis, debe ser, cada uno se examina a sí mismo. Eso es lo primero. Porque si no se siente digno, tiene oportunidad de acercarse a Dios. Amén. Cierre sus ojos un momento, hermano. Cierre sus ojos un momento y yo le quiero hacer una invitación. Mientras usted está allí, la invitación que yo le haría en este caso es a que evalúe. O sea, no sé si a usted le ha pasado
Pero a veces después de la Santa Cena viene uno y le trae el Señor a la mente recuerdo de textos, recuerdo de vivencias espirituales que uno ha vivido, hermano. Viene uno y trae, y ¿sabe qué es lo que está haciendo Dios? Aumentando su fe, alimentando esa fe que usted tiene, fíjese, para que entonces usted, hermano, pueda caminar con plena libertad. Mientras usted está ahí, dígale: Señor, aquí estoy. Pero antes de que podamos participar de la cena, no sé si alguna persona nos visita y que necesita un cambio. Lo primero que necesita es nacer de nuevo. Y si hay alguien que no ha recibido a Jesucristo y vino esta mañana, por favor, yo le invito para que se ponga de pie y para que venga, para que los hermanos le puedan atender. ¿Hay alguien que está así? Ahí el hermano trae, Dios le bendiga. ¿Alguien más, hermano, que necesita? Porque mire, la transformación empieza con el nuevo nacimiento. Es lo que ellos necesitan. ¿Hay alguien más? Bueno, gracias a Dios por la persona. Entonces, hermano, usted ya consideró su corazón. Yo le pido a los hermanos que se pongan de pie. Por favor, póngase de pie. Y hay otra persona ahí. Por favor, atiéndalo, bendígalo. Es una bendición para usted y para mí. Dios le bendiga, varón. Atiéndalo, mire, recibir a Cristo. No sé cómo fue con usted. Yo me sentí tan contento. Le voy a contar, a mí, ¿sabe qué me pasó? Por favor, hermanos, pasen con el pan y el vino. A mí me pasó que me convertí contento a los 15 días, estaba arrepentido, hermano. Y me quise alejar y pum, me cayó el jalón de orejas de Dios. Y aquí estoy, hermano, gracias a Dios. Pero mire la bendición que tenemos. Por favor, hermanos, si nos hacen el favor de participar, llevándoles el pan, el vino a cada uno de los hermanos, y le pido por favor que cuando le hayan dado el pan y le hayan dado el vino, que entonces por favor se siente.
Mire, hermano, solo le quiero contar algo que dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 11. Viene él y va a hablar de la Santa Cena. Pues si usted se recuerda que en la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo dice, durante 15 días yo estuve y me reuní con Jacobo y me reuní con el apóstol Pedro, los cuales eran considerados columnas en la iglesia, y platicó con ellos. Y mientras platicaban, le dijeron, y nada nuevo me enseñaron. Y entonces viene él y más adelante cuenta esto, porque imagínense, Pedro, ¿qué podía decir? El apóstol estaba ahí. Fíjense, decía él, que cuando la última cena que hicimos, el Cordero Pascual, y estábamos ahí, pasó él, empezaba a contar, pero después de eso Jesús instituyó la Santa Cena, tomó el pan, tomó el vino y dijo todo, muy bien. Pero viene este hombre en capítulo 11, verso 23, dice, porque yo recibí del Señor. Mire, hermano, lo que usted y yo necesitamos es la revelación de Dios. ¿Pero cómo? Porque Dios está transformando nuestras vidas. Entonces usted encuentra el rema de Dios para su vida. Y dice, yo recibí del Señor, ¿qué? El rema, ese de que ya se los enseñé, que la noche que Jesús fue entregado, tomó el pan. ¿Y qué dijo? Después primero dio gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, dice, que por vosotros es partido. Y dice, haced esto en memoria de mí. Cada vez que usted participa del pan, es de recordar, Él tomó mi lugar. Yo era digno de muerte, pero Él me hizo digno de la vida eterna. Mire la bendición que hay. Así que cada vez que participamos de decir, gracias Dios, porque tomaste mi lugar. Comamos, por favor, hermano. Y la segunda etapa, dice él, y de la misma manera tomó la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cuantas veces la bebiereis en memoria de mí. Y entonces habla que precisamente hay que hacerlo hasta que el Señor venga. Pero hay una cosa que Jesús dijo también, y esto no lo menciona él, aparece en los evangelios. Del fruto de la vid ya no la volveré a tomar hasta que la beba de nuevo en el reino de mi Padre. ¿Sabe qué está diciendo? Vamos a tener un encuentro con Jesucristo. Y la sangre de Cristo nos hace dignos, la sangre de Cristo nos hace aptos y nos da acceso al lugar santísimo. Y recuerde que Cristo compró la iglesia con su propia sangre, le pertenecemos a Él. Ahora el recuerdo que Él trae es para que usted y yo estemos preparados para el encuentro con el Señor. Y cuando participamos del vino es recordar esto, es recordar precisamente que dentro de algún tiempito, no sé cuánto tiempo, estaremos juntamente con el Señor, hermano. Así que tomemos del vino diciendo gracias a Dios, gracias por el sacrificio, gracias a Dios por la obra maravillosa que tú haces en nosotros. Cúbrenos con tu amor, con tu gracia y con tu abundante misericordia. Te lo pedimos, Dios. Gracias, Rey bendito. Ministerios Ebenecer presentó la Biblia, palabra infalible, desde el Auditorium de Iglesia de Cristo Ebenecer, zona 5, Ciudad de Guatemala.